genética 2. El retorno a la unidad. La clave genética 2 se activa cuando el Sol está a 13 grados del signo de Tauro y hasta el grado 18, y en los días que van desde el 4 de mayo hasta el día 9. Está ubicada en el centro G, centro de la identidad. La sombra de esta clave genética es la dislocación, el regalo es la orientación y el Siddhi la unidad. Al ser uno de los arquetipos más femeninos de las 64 claves genéticas, esta segunda clave y el viaje que representa contienen una destilación simple, bellamente simplificada de la sabiduría cósmica. Si quisieras referir la naturaleza de la humanidad y la razón de nuestra existencia a un ser extraterrestre, tendrías que explicárselo mirando justo a esta clave genética. Así como la clave genética 1 cuenta la historia del gran principio masculino de energía y luz, esta segunda clave fundamenta su historia en el mundo de la forma. Incluso en los niveles de conciencia de la sombra, esta clave genética nos enseña que hay un propósito para cada elemento de la existencia. En ningún momento de la evolución ha ocurrido algo que no fuera parte de un enorme e interconectado plan infinito. Esta es la verdad que reside en el principio femenino. Es la fuerza de conexión para todas las células y para todos los hechos aparentemente disparatados de la existencia, y en este sentido representa el gran abrazo maternal que nos empuja hacia una sencilla experiencia de unidad. Tu resonancia personal con la gran verdad de la unidad determina la frecuencia general que heredas con tu ADN, tanto si lo crees como si no, tanto si quieres encarnarlo como si no, la verdad no cambia. Hay una fuerza en el universo que coreografía todo y que se encuentra justo dentro de ti. Esta sombra de la dislocación, que es un término interesante, implica tanto una desorientación espacial como un desmembramiento. Sin embargo, cuando te sientes solo, abandonado, asustado o desanimado, no has perdido en realidad tu camino. Solo parece que lo has perdido. El estado de la sombra es en realidad únicamente una perspectiva humana que tiene su origen en tu función biológica. No hay un solo momento en tu vida que no estés en perfecta armonía con la creación. Tampoco hay la más remota posibilidad de que hagas una elección equivocada o que tomes un camino equivocado en tu vida. Lo que haces son simplemente matices de tu biología. Tu biología determina tu percepción y tu percepción es la medida de tu frecuencia evolutiva. La frecuencia evolutiva se refiere al actual estado de avance de tu conciencia. La conciencia humana está siguiendo una curva evolutiva. Comenzó siendo una forma primitiva de instinto basada en nuestro origen animal, luego dio un gran salto en un determinado momento de la historia, cuando el cerebro comenzó a evolucionar, y entonces entramos en esta fase actual como pensadores. Como pensadores hemos llegado a nuestro cenit y nos estamos preparando para otro salto cuántico, el salto a una nueva conciencia biológica basada en los ganglios nerviosos del plexo solar. Tienes que comprender de dónde vienes
Si quieres saber a dónde vas y ese lugar hacia el que te diriges es la conciencia de la unidad y la integración con todos los seres vivos. Es una paradoja, pues nunca antes has abandonado ese estado de unidad, pero el sistema operativo en tu biología humana no te permite, en la actualidad, sentir esa conexión. La mayoría de las culturas aborígenes no viven con la sensación de separación de la vida misma, así que los seres humanos modernos nos quedamos a menudo con la sensación de que, de algún modo, hemos ido a la deriva. Tenemos tendencia a pensar que hay algún error en la dirección que hemos elegido, por ejemplo, en relación con la masiva revolución tecnológica que nos está barriendo delante de nuestras narices. Pero el desarrollo rápido del cerebro humano es un puente vital para un salto todavía mayor de conciencia. Incluso entonces, la mente es nuestro punto ciego más evidente. En el camino evolutivo que sigue, nos impide habitar esta conciencia instintiva antigua, por lo que se ha enraizado un gran miedo en todo el mundo, el miedo a que la humanidad sea de verdad capaz de destruirse a sí misma. El miedo a ir en la dirección incorrecta viene de esta sombra de la dislocación. Sentimos este gran miedo colectivo porque nos vemos a nosotros mismos como separados de la naturaleza. Nuestra percepción nos disocia de la verdad. Este miedo colectivo invade también nuestras vidas en un plano individual. Esta sombra de la dislocación, juntamente con su par programado de la sombra 1, la entropía, nos saca fuera de la posibilidad de vivir desde un estado de confianza y de conexión, a la vez que refuerza su sentido de aislamiento a través de nuestras acciones. Las acciones que son el resultado de la confianza en nosotros tienen un efecto bastante diferente de aquellas que provienen de nuestro miedo. Las primeras crean más energía para todos y cada uno, mientras que las segundas roban energía a todos. Si así lo permites en tu vida personal, esta sombra de la dislocación afectará a cada decisión que tomes, empujándote a una frecuencia de interferencia. Esto quiere decir que aparentas no estar en sincronía con la vida, de modo que pierdes oportunidades que podrían servirte y terminas siempre enredado en patrones repetitivos, como vimos en la anterior clave 24, que pueden ser muy extenuantes para ti y para todos los implicados. Sin embargo, esta sombra de la dislocación es parte integral del código de la vida. En realidad, te permite experimentar que estás fuera del flujo de la vida, incluso cuando la experiencia que estás viviendo no es más que una ilusión. Finalmente, incluso el nivel de frecuencia que termina con el caos es parte del tejido global de la existencia. Esta sombra te permite observar tu propia inutilidad mientras buscas escapar de los sentimientos de dislocación y de soledad. En cuanto te adentras en este mundo de sombra con tu conciencia total y honesta, sucede que mágicamente cambia. Dicho cambio en tu honestidad interior precipita un salto fuera de la mente
y dentro de un nivel de conciencia novedoso y mucho más expansivo. Hay que alcanzar esta comprensión. Tú no puedes cambiar tu realidad haciendo algo. Hay un cambio de percepción previsto en el ADN de cada ser humano que cuando se activa ocurre a pesar de ti, simplemente como un aspecto de tu evolución biológica. En un cierto punto de tu nuevo nivel de conciencia comienza a desplegarse, sin más. Al comienzo lo hace de modo gradual, pero con el tiempo converge con una destacada elevación de tu calidad de vida. Y conforme lo vas viendo, va cambiando. En las primeras versiones del I Ching parecía haber bastantes anomalías en relación con las traducciones y secuencias más modernas. Una de las más interesantes tiene que ver con el orden de los hexagramas 1 y 2. Hay una fuerte evidencia de que las versiones más antiguas comenzaban con el segundo hexagrama, que representa el yin total. Los sistemas patriarcales que tradujeron los textos originales habían cambiado la primacía del yin por la primacía del yang. Esotéricamente y también desde el punto de vista místico, tiene mucho más sentido comenzar con lo femenino que con lo masculino. Una vez más, este asunto depende de tu frecuencia. Al nivel de la sombra, lo masculino siempre viene antes, lo que se convierte en un camino de desconfianza, de separación y de fuerza. La aproximación femenina, sin embargo, está basada en la unidad, en la rendición y la confianza, que son los sellos distintivos de todas las frecuencias más elevadas. Pero hay todavía más. Una de las traducciones para este hexagrama, conocido como Kun, es la palabra campo. Es una palabra maravillosamente adecuada para describir esta segunda clave genética, porque representa el campo cuántico universal en el que todos vivimos. Movernos en armonía con este campo cuántico necesita de orientación, mientras que abandonar la armonía de este campo significa estar desorientado, en dislocación. Lo femenino tiene un don para la orientación innovadora, ya que constantemente se orienta y sigue su propia dirección verdadera en la vida. Si bien la energía yin tiene una alineación interna con el lugar al que debe ir alguien o algo, ella no es necesariamente la que está aquí para hacer ese trabajo. Más bien, lo femenino posee el don de coordinar dónde y cómo se dirige el proceso creativo. El secreto de esta energía es encontrar los aliados adecuados en la vida para que florezcan sus hermosos dones. El camino de lo femenino es el camino de la sincronicidad. La energía yin de esta clave nos muestra que cuanto más nos permitimos adentrarnos en nuestra naturaleza femenina, más poder universal fluye a través de nosotros. Lo femenino gestiona los recursos y la riqueza para hacer una expresión transformadora y una contribución al mundo. Es natural para ella estar rodeada de belleza y prosperidad. Esta energía es la más yin de todas las claves genéticas,
y encarna la vibración de la abundancia. Cuando esta energía está reprimida, se manifiesta como una situación de pérdida, de estar perdida. Los dos perfiles del patrón de esta sombra, es decir, estar perdida o estar reglamentada, describen los estados de la mayoría de la especie humana. En el caso de la naturaleza represiva, estar perdido describe el estado en que nos encontramos fuera de alineamiento con nuestro verdadero destino universal. La naturaleza represiva describe muy bien el camino del materialismo y del egoísmo, que sigue su propia senda sin importarle el resto del panorama, aunque sea mucho más amplio. Nuestro verdadero destino es salir del egoísmo y entrar en la universalidad. Aquellos que carecen del sentido o dimensión espiritual de la vida viven en este estado de seres perdidos, y las consecuencias de estar perdido no son otras que la miseria y el sufrimiento. Sin la experiencia de una conexión directa con las fuerzas cósmicas superiores, uno no tiene herramientas con las que abordar las pruebas que nos trae la vida. La vida en sí misma parecería que no tiene propósito. Sin una conexión cósmica con el propio ser, no hay otra posibilidad más que la de estar a la deriva en el mundo. La naturaleza reactiva es estar reglamentada. Es el polo opuesto de esta sombra en la aplicación de la vida con un ritmo o estructura interna por encima de todo. Esto proviene de una gran ira que nunca se ha podido resolver. La reglamentación describe en la actualidad a la mayoría de las grandes religiones que se colocan entre el individuo y la posibilidad de una experiencia directa con la divinidad. La reglamentación puede verse también en la ciencia, que intenta organizar la vida en algún tipo de marco lógico y significativo. Cualquier cosa que intente controlar la vida y determinarla surge de la cara reactiva de esta sombra de la dislocación. Esto no quiere decir que la religión o la ciencia estén equivocadas, excepto cuando se ponen al servicio del oscurecimiento de la armonía que ya radica en cada individuo. El verdadero significado y propósito de la vida se puede encontrar solo en el propio corazón, en la experiencia mística de moverse en perfecta sincronización con todo lo que es. El regalo, el don de esta clave es la orientación, el magnetismo mineral. El proceso descrito en la sombra de la dislocación incluye el concepto de orientación, que es este don. A nivel de la frecuencia de la sombra, experimentas desorientación, mientras que cuando comienzas a alcanzar el nivel de la frecuencia del don, comienzas a reorientarte. De nuevo, tal y como comentábamos en la sombra, no hay duda de que cualquier decisión que tomes al respecto es inútil, ya que este cambio en tu proceso se da sin más, incluso aunque pueda parecerte que tú estabas haciendo algo. Quizá comenzaste a ir a un terapeuta que te ayudó a ver los aspectos de tu sombra y como resultado empezaste a cambiar tus decisiones y como consecuencia de ello tu vida dio un giro. O quizás descubriste un gran sistema místico o maestro que catalizó este proceso. O también puede que
esto suceda como resultado de una crisis personal o quizá simplemente ocurrió de manera sorprendente e inexplicable. El hecho es que todos los seres humanos siguen el mismo modelo arquetípico que duerme dentro de su ADN. La evolución en sí misma es quien nos diseña inexorablemente a lo largo del camino, de ese camino del despertar a la conciencia de unidad. El don de la orientación tiene dos caras. O bien llega como un cambio de conciencia que se traduce en tus acciones, o bien llega como un cambio en tus acciones que cataliza un cambio de conciencia. Sea cual sea el tono que toma tu experiencia personal, hay un cierto número de indicadores que suceden antes de que puedas quedarte de forma estable en el nivel de la frecuencia de este don. Una de las experiencias clave que la gente suele tener es la de experimentar una creciente actividad de sucesos y sentimientos sincrónicos. Las sincronicidades son la manifestación directa de este don de la orientación. Te permiten asomarte a la totalidad de la existencia y colocarte en un contexto perceptivo más amplio. Las sincronicidades no pueden crearse por la fuerza, sino que surgen de la naturaleza femenina de este don de la orientación. En otras palabras, suceden cuando no estás mirando. Cuando tu conciencia comienza a operar a su nivel biológico más elevado, a través del sistema del plexo solar, te ves abocado a un ritmo de vida mucho más sencillo. Ya no te sentirás disociado nunca más, sino experimentando la vida en una dimensión cada vez más mágica. Otro de los indicadores de la elevación de tu conciencia se puede encontrar en el don de la clave 8, el estilo. A través de la familia química conocida como el anillo codónico del agua, el don de esta clave genética 2, la orientación, comparte una fuerte conexión con el don de la clave 8, el estilo, que presenta un modo de vida nuevo y original. A pesar de que te ves entorpecido por tu humor cambiante y por tus compromisos, los utilizas como un modo de desarrollar una nueva capacidad. Comienzas también a hacer caso omiso de las percepciones y proyecciones de los otros. Resumiendo, comienzas a disfrutar tanto de la vida que esta energía emergente se derrama sobre tu vida como una tendencia, un sentido único de estilo individual que es inimitable y siempre fresco, incluso cuando a veces pueda resultar un tanto peligroso. Tu tendencia o estilo es el signo de otra paradoja, que cuanto más consciente eres de tu unidad con todas las criaturas, más observas el florecimiento de tu propia genialidad, especialmente a través de tu proceso creativo. Este segundo don tiene un papel especial en tu ADN, ya que crea en él un tipo de campo de atracción alrededor de ti. No solo unifica el microcosmos con el macrocosmos, sino que también une la materia y el espíritu. En los químicos y aminoácidos que codifican esta clave genética reside un secreto. En cada ser humano hay ciertos minerales
que tienen propiedades magnéticas, y este don de la orientación tiene que ver con la composición y el propósito de esos minerales. En nuestros cuerpos, y especialmente en lo que se refiere a nuestras glándulas endocrinas, estos minerales parecen querer decirnos cómo vivir nuestra vida en la armonía o fuera de ella. Por ejemplo, en los tejidos de la glándula pineal, los biólogos han descubierto una sustancia química ferrosa conocida con el nombre de magnetita. Este mineral se propone como la llave que conecta la actividad electromagnética con la función celular. El hecho de que se haya encontrado también en la mayoría de los animales sugiere que todas las criaturas tienen incorporado un sistema magnético de guía que los mantiene alineados con ritmos más amplios. La vida está conectada gracias al magnetismo, desde el giro del átomo hasta el engranaje de las grandes galaxias. Conforme esta frecuencia se eleve, esta frecuencia de la orientación, vivirás más armoniosamente y el poder electromagnético de tu aura se incrementará. Cuanto más te dejes embargar por la cualidad femenina de la rendición que hay contenida en este don, más fluirá el poder universal a través de ti. Tu agenda se afinará más y más hasta el punto de que si te das cuenta de que estás fuera de armonía, los traductores minerales magnéticos de tu cuerpo inmediatamente mandarán una señal al cerebro. Gracias a este don podrás ver la agenda secreta de la vida, conducir a todos los seres a la conciencia de la unidad. El campo magnético de atracción que hay en torno a una persona que está centrada en este don surte un efecto poderoso en aquellos que están a su alrededor, lo que significa que la armonía es contagiosa. Esta es la razón por la que personas que se han entregado profundamente y que se han afinado con los procesos de la vida pueden ser tan motivadoras. Intuitivamente pueden sentir cómo están de rendidas o de resistentes otras personas a la gran verdad de la universalidad. Con el tiempo, ese tipo de gente guiará a los demás en su camino hacia la armonía personal gracias al poder magnético de su aura. El Siddhi de la unidad. Este segundo Siddhi describe la experiencia de iluminación o despertar. Constituye la piedra angular de todos los estados sídicos, siendo como es la esencia de el divino femenino. El polo divino femenino porta un gran misterio en su interior, porque en cierto sentido no puede decirse que sea una polaridad en absoluto. El polo masculino es muy simple y directo, pero el femenino está más allá de cualquier sentido de razonamiento o comprensión. El principio masculino es en realidad una externalización de lo femenino, más que un complemento dual. A nivel sídico, lo que llamamos dualidad no existe. La dualidad viene destruida a este nivel por un extraño tipo de lógica divina. En los niveles de conciencia intensificados, la matemática trabaja de modo diferente que en el plano mental. 1 más 1 no son 2, sino que siempre son 3.
Los únicos números que existen en realidad al nivel sídico son el 1 y el 3. 1 es 1. Es la conciencia reposando en su propia naturaleza. Es el último estado del yin o feminidad, o como suele llamarse a menudo este hexagrama, lo receptivo. Las palabras como receptivo, femenino, rendición o madre pueden malinterpretarse cuando tendemos a comprenderlos como polaridades con sus respectivos opuestos. Sin embargo, matizan lo que se puede encontrar más allá de ellas, así que tenemos que considerarlas de un modo diferente si queremos atisbar lo que significa en realidad este Siddhi de la clave 2. Se trata de algo que solo puede alcanzarse intuitivamente. Entonces, cuando el uno se externaliza como una manifestación de la forma, no crea dualidad, sino una trinidad. Cada dualidad es realmente una relación, y cada relación es realmente un trío. Hay un hombre, una mujer y también hay una pareja, que es la relación en sí misma. En las matemáticas divinas, el número 2 es siempre una ilusión. En su lógica no puede existir. Si pudiera decirse algo del número 2, podríamos compararlo con un puente, un proceso dinámico que transmuta instantáneamente, incluso antes de nacer. Todos estos conceptos no pueden comprenderse con la lógica ordinaria. De la misma manera que las partículas cuánticas en física no pueden ser definidas, pues parecen estar conectadas con nuestro propio aparato perceptivo. La unidad no se puede comprender, solo se puede experimentar. La iluminación no es una experiencia. Esta es una frase sobre la que meditar como si de un koan zen se tratara. Si ves la unidad como una experiencia a la que puedes acceder o que un día te sucederá, entonces te encuentras atrapado en la línea recta que une dos puntos. El tercer punto es la trascendencia. Ni te sucede ni te niega. Curiosamente, la trascendencia no te saca de la vida, como su nombre podría sugerir. Muy al contrario, te sitúa justo en el corazón de la vida, donde siempre has estado. Unifica todos los opuestos, soluciona todas las adivinanzas, deja todos los misterios reducidos a lo que son y te llena de un sentimiento, de un sentido de confianza indescriptible. Uno no puede ni siquiera usar la palabra confianza para describir este Siddhi de la unidad, porque la confianza sugiere una vez más dualidad. Hay uno que confía y un objeto digno de confianza. Este es el maravilloso dilema del estado sídico. Como todos los siddhis, el de esta segunda clave genética porta consigo su mitología propia cuando se manifiesta en el mundo de la forma a través de una persona. Como uno de los pilares básicos de nuestro ADN, la vida de alguien que viva en este siddhi es de gran relevancia para nuestra historia evolutiva. Estos seres ejercen un enorme magnetismo e influencia en todo el planeta. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, la expresión de este segundo siddhi en un ser humano
realmente cambia la dirección de la Tierra mientras se mueve a través del espacio. Este Siddhi de la unidad, por lo tanto, solamente puede nacer en la humanidad si todas nuestras especies realizan un salto de conciencia. Para que se dé este salto, tenemos que esperar a que cierto conjunto de coordenadas geométricas se alineen en el cosmos. Se trata de las alineaciones que los astrólogos están siempre buscando encontrar y comprender en el cielo. Los antiguos mayas, por ejemplo, creían que en el año 2012 la Tierra podría alinearse directamente con el centro de nuestra galaxia, lo que para ellos significaría el nacimiento de una nueva era de la conciencia. En tales momentos de cruce del tiempo y del espacio, este segundo Siddhi podría encarnarse de nuevo en nuestro planeta y en el caso del 2012 más en una generación completa que en un solo individuo. De acuerdo con el reloj de tiempo galáctico planetario que se deduce desde el I Ching, experimentaremos otro gran giro de tuerca en el año 2027, mientras la gran sucesión de los equinoccios se traslade hasta la clave genética 55, dando lugar a la apertura potencial para una mutación genética humana a nivel planetario. Ambas fechas, 2012 y 2027, son altamente significativas, pero muchos otros giros de tuerca van a sucederse en el futuro próximo y también en un futuro lejano. Este Siddhi de la unidad es la naturaleza original de la conciencia en sí misma y se manifiesta como un plan de grandísima belleza que se va desenvolviendo en el tiempo y en el espacio, extendiéndose con las corrientes evolutivas.